República e invitados especiales que esta mañana nos honran con su presencia. Nos acompaña nuestro anfitrión, el senador Casimiro Méndez Ortiz, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República. Contamos con la presencia del maestro Antolín Celote Preciado, exdirector adjunto del INALI. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de Adelfo Regino Montes, próximo titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante foro para el Senado de la República, así como a quienes nos acompañan a través de la señal de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida, escucharemos el mensaje a cargo de nuestro anfitrión, el senador Casimiro Méndez Ortiz. Muchas gracias, muy buenos días. Agradecemos infinitamente que nos acompañen. Agradecemos infinitamente el interés y sobre todo su presencia en este foro público que denominamos los acuerdos pendientes de San Andrés en la Cuarta Transformación. Compañeras y compañeros aquí presentes, quiero agradecer la presencia aquí de mi amigo Adelfo Regino, así como al maestro Antolín Celote Preciado. Los acuerdos de San Andrés, pactados el 16 de febrero de 1996 por el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, figuran como los primeros acuerdos sobre derechos indígenas en nuestro país. En el ánimo por construir una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas, se acordaron los siguientes compromisos y propuestas conjuntas en materia de derechos. En el aspecto político, expresados especialmente en el reconocimiento de los gobiernos propios y de las formas propias de elección de las autoridades. En el aspecto jurídico, para poder ejercer sus sistemas normativos internos, sus formas de elegir a sus propias autoridades, sus formas de impartir justicia, reparar las faltas y decidir en materia de conflictos internos. En el aspecto social, para decidir sus propias formas de organización. En el aspecto económico, para decidir su propia organización para el trabajo, para el disfrute de sus propios recursos y para que se impulse la producción, el empleo y la satisfacción de las necesidades propias de los pueblos indígenas. En el aspecto cultural, para garantizar la cultura propia de nuestros pueblos. De acuerdo con el Pacto Gobierno Federal Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el acuerdo consta de los siguientes puntos. Número 1, reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Número 2, ampliación de la participación y representación política. 3, garantizar el acceso pleno a la justicia. 4, promover las manifestaciones culturales. 5, asegurar la educación y capacitación. 6, garantizar la satisfacción y necesidades básicas. 7, impulsar la producción y el empleo. 8, proteger a los indígenas migrantes. 9, reconocimiento de la situación, derechos y cultura de la mujer indígena. 10, acceso a los medios de comunicación, para lo cual dicho pacto hace referencia a que es necesario la adopción de los siguientes principios: pluralismo, libre determinación, sustentabilidad, consulta y acuerdo, fortalecimiento del sistema federal y descentralización democrática. Kucha kartzipis acá es yamen duch en shuaka ses pambin acá uchan Dios mayamu iskis ukurin acá ka ucha ses tsipipingun anchukules ari karata kachen ingisarin
los acuerdos de San Andrés. Muchas gracias, les agradezco la presencia a todos y cada uno de ustedes. Estamos muy contentos, vamos a poner todo el corazón para los trabajos que se avecinan en esta cuarta transformación de la República, donde el compromiso de nuestro presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es el pleno reconocimiento a los acuerdos de San Andrés en el marco constitucional. Sin más preámbulo, para arrancar con la participación en este primer foro, yo quiero pedirles que le demos un fuerte aplauso a nuestro primer participante, al maestro Antolín Celote Preciado, que cuando lo invitamos aceptó con mucho gusto y yo sé que está muy encantado de acompañar y de compartir su participación con nosotros. Yo quisiera que le brindemos un fuerte aplauso. Creo que agradecemos el mensaje a cargo de nuestro senador anfitrión Casimiro Méndez Ortiz, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, y desde luego a continuación escucharemos al maestro Antolín Celote Preciado. Porque Cuarma, Kim Hitesh que se gines, voy a Antolín Celote Preciado, Diñacho, Umushko Yamano a Chibonro, Hakokan Napunk Eñacho. Buenos días, señor senador Casimiro Méndez. Buenos días, mi estimado Adelfo Regino. Pues bueno, me da mucho gusto estar en este foro sobre los acuerdos pendientes de San Andrés Larraínza. Lo que voy a hacer aquí con ustedes, si me lo permiten, es justamente les traje este Power porque es el informe de 4 foros que hemos realizado sobre la consulta de la Agenda Nacional para el gobierno que encabezará el 1 de julio Andrés Manuel, el 1 de diciembre el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que hemos realizado los integrantes del movimiento de los pueblos indígenas, campesinos, estudiantes y afrodescendientes. La que sigue, por favor. El primer foro lo realizamos en la Ciudad de México el 28 y 29 de julio en la Asamblea Legislativa. El segundo foro lo realizamos en San Luis Potosí. El tercero lo realizamos en Macuspana el 1 y 2 de septiembre. Y el último foro lo realizamos en Santa Fe de la Laguna, allá en el estado de Michoacán. La idea de los compañeros es continuar con los foros, pues bueno, para tener una voz, para tener una propuesta para las autoridades que fueron electas el 1 de julio. Las que siguen, por favor. Quiero referirme, yo soy el vocero de estos foros, quiero referirme de lo que se dijeron ahí. Todos son importantes, pero traje las que siguen, por favor, mi estimado. Estamos viendo las que siguen, por favor. Las que siguen. Estamos viendo sobre las propuestas, sobre la situación social, económica, política, territorial de las poblaciones indígenas y en voz de los ponentes. El maestro Efren González Maíz, otomí del Estado de México, reflexionó sobre la situación de desuso de las lenguas indígenas y cómo estas lenguas se han dejado de usar en las comunidades hablantes de estas lenguas y que bueno, con el actual gobierno se pretende impulsar nuevas políticas de uso, valoración y enseñanza de estas lenguas indígenas. La que sigue, por favor. En el segundo foro, la última ponencia que se presentó ahí, en este foro, se presentaron 3 mujeres que una era abogada, Norma, una es epónoma, Cristina Gaspar, y una ama de casa, y nos expusieron su problema. Entonces nos comentaba que eran huachichiles, a pesar de que en la comunidad Suspiro de Picacho, Mixquitic de Carmona, San Luis Potosí, que se ubica a 17 kilómetros de esta ciudad y que tienen 5,000 hectáreas. En este espacio viven 4,000 personas
pero los últimos 6 años han sido invadidas estas tierras por las compañías constructoras. Y bueno, nos comentaron que les diéramos cobijo, que le diéramos seguimiento de sus peticiones. Y comentaban que para la penetración de estas compañías constructoras, pues bueno, corrompen a los jueces, corrompen a las autoridades de los tribunales agrarios, así como las autoridades comunales. La que sigue, por favor. Conflictos de tierras. Allá en Santa Fe de la Laguna, el día 17 de septiembre, pues bueno, obtuvimos este testimonio, ¿no? El maestro Reinaldo Lucas Domínguez Purépecha nos comentaban que en 1979 tuvieron un conflicto de linderos, un conflicto de tierras con los pudientes, con los ricos de Quiroga, un conflicto. Los pudientes invadieron 1.500 hectáreas al territorio y bueno, por supuesto lucharon por las tierras, y que bueno, pero finalmente en este proceso de la lucha jurídica, social, política, pues fueron encarcelados y que su líder pues fue asesinado, ¿no? Elpidio Domínguez Castro fue asesinado, pero recuperaron las tierras, pero continúan los conflictos. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a analizar la cuarta transformación, a ver qué se piensa, qué se dice. Pavel Guzmán Macario Purépecha también, voy a leer, dice: no habrá cuarta transformación si no se cumplen y se aprueban los acuerdos pendientes de San Andrés Larrainza, que es la ley de leyes de los pueblos indígenas. Sobre todo que las comunidades y pueblos indígenas sean sujetos de derecho público y que estos derechos se suban a rango constitucional. Fue lo que nos propuso el senador Casimiro Méndez, esta idea que la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, pues bueno, empujen esta iniciativa y que se convierta, ¿no?, en ley este derecho firmado entre el EZLN y el Estado mexicano. La que sigue, por favor. Muy bien, vamos a ver los rasgos de las otras transformaciones. La primera transformación, como se comprende, pues es la independencia. Nosotros sabemos que durante la Guerra de Independencia, pues el ejército de Hidalgo, el ejército de Morelos, participaron los indígenas. Pero una vez que finaliza la independencia, pues bueno, no participaron los indígenas ahí en esta conformación del naciente Estado del siglo XIX. Y cabe comentar que el 66% de la población en esta época era indígena. Y la segunda transformación, durante la Reforma Juarista, pues bueno, los indígenas les fue peor, ¿no? Porque se les despojó sus tierras a través de estas reformas de 1957, y en esta época, pues bueno, la población indígena era de 56%. Cabe comentar que este proceso de la privatización y el despojo de las tierras de las poblaciones indígenas en el periodo del Porfiriato se intensificó este proceso y que devino en una revolución. La tercera transformación es la Revolución Mexicana, por supuesto, que también empuñaron las armas, estuvieron en los movimientos, ¿no?, al lado de los generales en ese momento. El mismo general Emiliano Zapata se asumía como indígena náhuatl de ahí del estado de Morelos. Cabe comentar que una vez que termina la revolución, pues inician las políticas de incorporación y de castellanización de las poblaciones indígenas, a pesar de que la población, de acuerdo a los datos, la población en ese momento, el 50% era indígena. Ahora sigue de cómo ha sido el proceso. La que sigue, por favor. Vamos a reflexionar cómo la población indígena fue disminuyendo a lo largo de estos 200 años. Si estamos comentando ya con datos duros, que en la primera transformación el 66% de la población era indígena, en la segunda, bueno, ahí están los datos, García Cuarón, La Fuente, en la segunda transformación, pues bueno, la población indígena es del 56%, en la tercera transformación, la población indígena, de acuerdo al censo de 1915, la población mexicana era de 16 millones y el 50% era población indígena, según estos autores, según esta autora, ¿no?, Prampolini.
Y 100 años después, si observamos los datos, para el 2015, el 21.5% se asume como indígena, bajo el criterio de la adscripción étnica y cultural, siendo 25.6 millones de indígenas, pero solamente el 6.5% habla una lengua indígena. Más o menos somos como 7 millones de mexicanos que hablamos una de estas lenguas indígenas. Si nosotros vemos estos datos, ¿no? Desde 1821, donde la población es del 66%, ¿verdad? Y para 2016, ¿no? La población que habla lengua indígena solamente es el 6.5%. Casi desaparecen las poblaciones indígenas de acuerdo con estos datos, son datos oficiales. Pero las poblaciones, sería interesante pensar, reflexionar y preguntar dónde quedó esta población. Más del 60% de la población de estos 200 años. Sería interesante reflexionar. Indudablemente esta población, estamos aquí en México, estamos en todo el territorio nacional, sobre todo en las ciudades donde hemos emigrado. Más adelante vamos a ver estos datos también duros, pero esta población, estamos en todo el país, pero hemos perdido todo vínculo comunitario. Se ha perdido la lengua, se ha perdido la memoria histórica, se está perdiendo la lengua y la cultura, y eso genera un conflicto, pues, identitario, como lo vamos a reflexionar. La que sigue, por favor. Muy bien, vean los resultados de la política de integración y castellanización durante los siglos XX y siglo XXI. Puse el siglo XXI porque tenemos 18 años y estas políticas continúan. Estas políticas de castellanización hacia las poblaciones indígenas no han cesado, continúa como una política pública. Respecto a las lenguas indígenas, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en nuestro país, ¿verdad? Tenemos 68 lenguas indígenas o agrupaciones lingüísticas. De estos, el 60% están en muy alto riesgo de desaparecer. O sea, de estas 68 lenguas, 44 lenguas, ¿sí? 44 lenguas están en muy alto riesgo de desaparecer. Muchas de estas lenguas, como las lenguas Kumiai, Cucapá, que se hablan ahí muy cerca de la ciudad de Tijuana, tienen 4 hablantes o 8 hablantes, ¿no? Y lo más grave es que ya no tenemos nuevas generaciones que hablen estas lenguas, pero es lo que está sucediendo allá en Tijuana. Pero aquí en el altiplano central hay lenguas muy cercanas de la Ciudad de México, como el tlahuica, que se habla por ahí por el Estado de México, tiene menos de 500 hablantes. O el matlacinca, que se ubica por allá muy cerca de la ciudad de Toluca, pues tiene 1500 hablantes, ¿verdad? Pero todas las lenguas, la mayoría de estas lenguas tienen cierto grado de desaparecer. Muy bien, pero ¿qué le ha pasado el indígena integrado, el indígena asimilado? Es bien importante esta reflexión que voy a comentar, porque el indígena aculturizado, el indígena incorporado y castellanizado tiene una actitud de baja autoestima, ¿no? Niega su identidad y son los sujetos más discriminados y no encuentran un espacio de trabajo y un lugar en la sociedad de cómo fueron formados. Y en estos espacios, ¿por qué? Porque estos espacios están ocupados